10:34. Disculpen por los 4 minutos de impaciencia que les hicimos vivir. Llega el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Hoy se cumplen 3 años del comienzo de la cuarentena aquí en nuestro país. Días antes, el mundo comenzaba a marcar el camino de lo que sería, sin duda, uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, donde el vínculo entre la enfermedad y la muerte se hacía cada vez más fuerte. Podía suceder en cualquier instante, en donde el temor por el otro, por la vida del otro, pero también porque ese otro pueda generarme daño, era la regla. El otro se transformó en un peligro. Nosotros éramos un peligro latente para los más allegados. El temor era salir a la calle era un territorio de guerra frente a un enemigo invisible. La humanidad estaba en vilo. Apenas asomábamos los ojos para mirar algo de lo que veíamos días antes de que esa pandemia comience en el mundo. Hoy se cumplen 3 años en los que el Estado demostró, ni más ni menos, que sin su presencia, sin su rol fuerte, sin su inversión, nuestra vida hubiese sido bastante más complicada. Fue este gobierno, y hay que decirlo con claridad, el que multiplicó la estructura hospitalaria, el que multiplicó las tareas sanitarias, el que trajo las vacunas. Sin el esfuerzo desgarrador de los médicos y médicas, de los enfermeros, sin esa base sanitaria, hoy estaríamos llorando a mucho más de Argentina y de Argentina de los que lloramos. Pero como en todo momento de dolor, el horror se hace su espacio, Y mientras las heridas estaban abiertas por la pérdida de los seres queridos, algunos echaron sal y buscaron construir poder político en el medio de ese horror. Mientras todo era desesperación, hoy parece lejos, pero no lo fue, no lo es. Mientras todo era desesperación, había quienes te gritaban que el cuidado no era un cuidado, sino era el control del Estado para establecer el comunismo. Qué bárbaro, ¿no? Que en realidad no es que el Estado te quería cuidar, sino que venía a recortar tu libertad. Jugó esta oposición, que ahora quiere gobernar la Argentina, jugó para que de alguna manera el sálvese quien pueda se instale en la sociedad. Entonces hay que recordar el horror por encima del dolor. Porque ese dolor era inevitable, te podía tocar a vos como a cualquiera, pero el horror sí era evitable. El horror de quienes convocaban a salir a la calle en medio de una ola de contagio. El horror de quienes negaban la vacuna y tomaban dióxido de cloro frente a las cámaras de televisión. Fuimos víctimas de un sector profundamente odiante hasta el límite de que la humanidad se ve en riesgo. Se esperaba que la pandemia genere una sociedad distinta, que saque lo mejor de los argentinos y las argentinas. Y en aquel momento decíamos, y hoy lo sostenemos, no va a sacar lo peor, porque la pandemia también evidenció una batalla cultural ciertamente perdida, donde la desidia en la política, donde el mirar del reojo al otro y no importar la vida del otro también fue parte de esa pandemia. Más de 200 enfermeras murieron en nuestro país por COVID. Quiero recordar entonces que también Horacio Rodríguez Larreta en ese contexto reprimió a los enfermeros y enfermeras en la puerta de la legislatura, porque ahí es cuando el dolor y el horror van de la mano. Negaron el virus, negaron la vacuna, negaron el rol del Estado, como niegan el genocidio, como niegan la necesidad del otro, como niegan la realidad que no forma parte de sus intereses. Cuando discutimos un modelo de país, también discutimos un modelo de sociedad y también discutimos el modelo de humanidad que se tiene. Y hoy, a 3 años de aquel comienzo de la cuarentena, podemos recordar con nitidez en qué humanidad creen. Jugaban con su idea perversa de libertad. Jugaron con el miedo para que se transforme en bronca. Jugaron con el negocio de la vacuna de Pfizer contra la Sputnik porque precisamente respondían a otros intereses. Hoy recordamos esos 3 años donde alguien nos dijo, a partir de ahora todos se quedan en casa.
Y también fueron 3 años en donde una vez más el horror se hizo presente en una sociedad que parece que todavía no aprende de los mismos de siempre. La columna de Fernando Borroni.